Nos debíamos esta entrevista en este ciclo aquí en Canal 11 de Punta del Este con el señor ministro de Turismo Tabaré Viera. Tabaré, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, muy bien, un gusto, muchas gracias por la invitación. De los Sí, primeros nombres cuando empezó a diseñarse este espacio en esta zona del país, de los primeros nombres era el suyo, sin dudas, porque estamos en el epicentro de este fenomenal impulso que ha tenido sobre todo el turismo desde ya, pero la zona en su conjunto, ¿no? no, sin lugar a dudas, el turismo que se vio tan afectado además durante la pandemia, Tremendo. porque con fronteras cerradas, políticas de baja movilidad para un sector como este fue quizás el sector más Sin castigado y dudas. por lo tanto los destinos que más dependen del turismo en su vida económica, como es esta zona, que es esencialmente turística, Ujú. sufrieron muchísimo. Sí, recuerdo haber hecho una nota, pero muy breve, en atención a una presentación de la Fundación Darenberg, en una bodega extraordinaria ahí también de José Ignacio, ¿no? Pero nos habíamos quedado con algunos temas pendientes y sobre todo, Tabaré, estábamos todos muy expectantes sobre el comportamiento de la temporada. En aquel momento había algunas especulaciones, se entendía que podría ser una temporada estimulante para un sector que había sido prácticamente eh, impactado en términos, no sé, terminales, ¿no? Porque uno no se imaginaba de verdad qué podía suceder con el turismo. Y llegaron las cifras del primer trimestre. Y ahí es donde empezamos, sobre datos concretos, a evaluar qué pasó. Sí, sí, exactamente. No fue peor, solo claro esto. No fue peor porque realmente se establecieron políticas de ayuda, de apoyo, de sostenibilidad del sector Uh -huh. muy importantes, como por ejemplo el sistema del seguro flexible, el seguro de paro flexible para sostener las fuentes de trabajo fue Uh fundamental. -huh. Luego, obviamente, algunos corrimientos de vencimientos, algunas exoneraciones tributarias, los créditos, como el crédito SIGA sin garantía, ayudaron Claro. muchísimo Sí, a sí, a la resiliencia, fue la ¿no? respiración asistida, ¿eh? Es exactamente el colchón ahí Exacto, para que no exacto. fuera Uh peor -huh, uh -huh. el resultado. Y como bien lo dice, el sector pareció que se empezaba a recuperar en el verano anterior, en el verano del 2021. Tuvimos un Uh diciembre, un -huh. fin de año y un comienzo hasta los primeros días de enero del 2022 bastante Que buenos. ahí apareció Omicron. Omicron. Claro, Omicron nos complicó la vida otra y vez. la nueva onda de contagio, la Mm. nueva ola de contagio, sí, realmente se cayó aquello que empezaba a recuperarse. Después, como el Ministerio mide trimestralmente con datos estadísticos, técnicamente calculados, tenemos cada 3 meses una foto real de Mm. la situación comparable a periodos similares de otros tiempos. Nosotros tratamos de recuperar el 2019, que fue el último año Normal. normal, antes de la pandemia. Digamos, durante el 2022 fue el año de esa recuperación. El tercer trimestre del 2022 ya fueron cifras similares al 2019 y el cuarto trimestre, el cerrado ahora diciembre pasado, fue superior Uh al -huh, uh -huh. 2019. Y esa recuperación entonces entendemos nosotros que se confirma con los datos de este primer trimestre. Uh -huh. Datos que fueron superiores, siguen siendo superiores al 2019, sobre todo en número de visitantes, en número de turistas no residentes. Allí realmente fue más de un 11%, casi un 12% más, 11,6%, más o menos, ¿no? 11,6% más que el 2019. La recuperación del gasto de esos visitantes en Uruguay sí viene siendo más lenta, notoriamente, y eso está clara la situación con Argentina. Esa disparidad cambiaria Son más tremenda, argentinos tremenda. incluso que han Uh venido, -huh. cuando desagregamos por origen de los visitantes, hay más argentinos que en el 2019 que nos visitan, y el gasto también sigue subiendo, pero todavía no llegó, Uh -huh. casi un 4%, un 4 y poco por ciento menos que el 2019, y eso es evidente que es la situación económica y Claro. financiera de Argentina.
Acá hicimos un programa donde decíamos comenzó la temporada y lo hicimos a principios de marzo, porque entendíamos que también debe quebrarse esa sensación de que hay turismo exclusivamente vinculado a un momento del año y que el turismo debe ser una actividad de todo el año. La desestacionalización. La desestacionalización, que de eso se trata. ¿Usted entiende que con estos números del primer trimestre y esa cuestión tendencial, es posible entonces que tengamos un buen comportamiento en el resto del año? Sí, buena pregunta, porque efectivamente, junto a estos datos de turistas visitantes, no residentes, tenemos que agregar datos como lo que fue el movimiento interno, que nos muestra un poquito el turismo interno, que resulta que, a pesar de que los uruguayos somos pocos, no es nada despreciable. Claro. Y creció un 30%. La movilidad interna, que lo estudiamos por los datos que nos brinda Entel, la movilidad con los celulares, claro, realmente nos da que creció en las 5 regiones en las que dividimos Uruguay. O sea, todos los destinos crecieron en movimiento interno. Fue el redescubrimiento de Uruguay, como consecuencia, entre otras cuestiones, de la pandemia. Toda crisis tiene sus oportunidades. Y la oportunidad que dio la pandemia es que los uruguayos descubrieran el Uruguay. Claro. Descubrimos. ¿Cuántos tenemos que conocían el mundo y dijeron, bueno, estuve en la quebrada de los Cuervos en 33 y qué lindo que es, sí, y sí, la Charqueada o allá en el norte, el turismo aventura? Bueno, en definitiva, crecimos en productos, en oferta, en calidad de servicios y en un turismo interno, que ahí está uno de los grandes desafíos, sostenerlo. Claro. Y eso ha ayudado a la desestacionalización y a la descentralización. Claro, claro, porque además el turismo debe ser interpretado, usted lo ha dicho siempre, como la puerta de vaivén. O sea, está muy bien que vengan, hay una cantidad enorme de uruguayos, un número creciente de personas que eligen pasar sus vacaciones en otro país, y eso sí, hay que atenderlo también. Es verdad, y es turismo también. Claro, es claro. Turismo receptivo y turismo emisivo. Exacto. Siempre que se abren las puertas, y mucha gente trabaja en el turismo emisivo. Claro. Las agencias de viaje que venden viajes a la región y al mundo, también trabaja mucha gente, el transporte. Desde luego. Desde luego. Entonces, cuando se mueve el turismo, pero ahora tenemos ese fenómeno de Argentina, en la situación que viven, que nos trae muchas consecuencias, buenas y malas. Digo, nos alegramos cuando hay gente que justamente se viene a vivir al Uruguay, a hacer inversiones por lo que es Uruguay, en seguridad, en fin, en estabilidad, en calidad de infraestructura, etcétera. Pero claro, también tenemos esa situación de que la diferencia cambiaria nos trae precios relativos que hacen que mucha gente se vaya a hacer su vacación del otro lado. Tremendo. Y viceversa. Que a los argentinos les quede muy caro venir a Uruguay, y en ese sentido, bueno, también estamos trabajando. Lo observamos con preocupación. Vemos de la fidelidad de ese mercado tradicional, que sigue siendo el principal mercado de Uruguay. El argentino siguió siendo el que más viene, sin duda. Los hermanos argentinos son muy fieles, muy fieles. Sí. Gastan un poco menos, está visto, pero siguen viniendo, son los que vienen más. Pero viene creciendo otro mercado regional que es muy importante. El de los cruceros. Sí, como subsector, digo, como mercado de origen, el Brasil. Perfecto, claro. Estamos apostando muy fuerte a Brasil. Y crecen los brasileños que vienen a Uruguay y crece mucho más el gasto. Vienen con la billetera poderosa. Vienen con los reales. Y lo de Chile también había sido un fenómeno en desarrollo, y se notaba mucho más el interés de chilenos por venir a visitarnos, por venir de vacaciones y por venir a vivir también, ¿no? Tabaré, así es. Usted mencionaba lo del aumento de visitantes, no tan así el aumento del gasto, se habla de ingresos por más de 740 millones de dólares. Y las cifras o los números siempre despiertan algunas polémicas asociadas. Y es así que se entendió, de hecho la ex ministra Lilian Quechichán dijo, no sé bien de qué base o en qué basa el ministerio estas cifras que acaba de publicar. ¿Hizo ruido eso? Sí, no tanto ruido, sino que a mí me causó sorpresa. Y yo conozco además a la ex ministra, hasta la senadora Lilian Quechichán. Tengo una buena relación con ella.
La conozco desde que era directora de turismo de la Intendencia de Montevideo y yo era intendente de Rivera, y algunas cosas juntos, y ella colaboró y aportó desde aquel momento, luego como ministra también. Sé que es una persona de bien y sé que es una persona que sabe de turismo, fue ministra. Entonces me llamó mucho la atención la expresión de que dudara del origen de los datos o de la certeza de los datos, porque sabe que estos números son dados por el mismo Departamento de Estadística del Ministerio que ella comandó, por la misma gente y con la misma metodología. Incluso hoy está en proceso de certificación de calidad en un convenio que tenemos con el Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, y pedir incluso que se publiquen datos, como también nos ha pedido, bueno, están todos publicados en la web, y están allí para ser corroborados, ¿no? Pero más allá de eso, además, uno lo ve en las redes, ¿no? Que en las redes a veces hay de todo, pero bueno, los comentarios fueron profusos en cuanto a que es absurdo dudar de los datos cuando todo el mundo vio lo que fue el movimiento en todo el país en este primer trimestre del año. Bueno, son polémicas asociadas también a la política. A la política. Con actitudes que no las apruebo, que me asombran, pero tampoco las apruebo, porque a veces parecería que haya estado un deseo de que le vaya mal a un sector como este. El turismo es un sector muy importante en la vida económica del país. Llegó a ser el 8%, hoy está en el 5% del Producto Bruto Interno, no es poca cosa. Son los principales sectores generadores de nuestro producto y de empleo. Son más de 100.000 empleos que genera el turismo. Entonces a veces parece que hubiera un deseo de que al país le vaya mal, porque cuanto peor mejor. Hay gente que... Pero lo siente así, ¿no? Siente que hay como un deseo de... Pero a veces me da esa impresión, ¿no? Porque quien conoce de esto, quien sabe cómo se calcula, conoce a la gente que trabaja en la estadística y bueno, y le echa una sombrita de dudas a la honestidad, digamos, del trabajo de los propios funcionarios del ministerio, uno llega a creer que en el fondo es un deseo de que se salgan mal las cosas, ¿no? Bueno, Tabaré, vamos directamente ahora a un tema, porque tenemos pocos minutos, que a usted en particular le ha preocupado mucho hace mucho tiempo, y es lo de la conectividad. Más allá que se ha avanzado, de pronto falta todavía para aquellos niveles prepandemia, si se quiere. Había algunos anuncios posibles para lo que resta del año, porque lo que necesitamos sí es no quedar tan lejos. Sí, claro. Es fundamental. No hay turismo sin turistas, y no hay turistas si no los trasladamos, si no tenemos conectividad. Hoy el mundo, sobre todo para aspirar a crecer en algunos mercados más alejados, por eso estamos a ver, parte del trabajo que hace el ministerio con sus políticas públicas es la promoción del destino y de los destinos, conjuntamente con gobiernos departamentales, con el sector privado, bueno, a través de publicidad, pero también de participación en ferias, en workshops, y le estamos poniendo mucho énfasis al sur de Brasil, porque incluso no depende tanto de la conectividad aérea, se vienen en automóvil, pero de cualquier manera para crecer precisamos más aviones, y ese fue un sector, el sector del transporte aéreo, que fue muy castigado por la pandemia. Cierre de grandes compañías, por ejemplo. Se paró. Sí. Y además los aviones, no es así nomás que se para. Yo esto cuento lo que me dicen, lo que me informa la industria. Después que paran los aviones, volver a ponerlos en funcionamiento, y durante tanto tiempo, muchos de ellos ya estaban un poco obsoletos. Sí. Entonces dependen mucho. Hoy lo que dicen las agencias es que les falta aviones. Recién se está reponiendo la industria que fabrica aviones, y también tienen problemas con las tripulaciones, el personal, la capacitación, la habilitación. Por lo tanto, hoy tenemos un 80% de la conectividad aérea que teníamos antes de la pandemia. Es un sector que todavía no se ha vuelto a recuperar 100%. Hemos recuperado países con los que estamos conectados, hemos recuperado el 100% de las aerolíneas, pero no todas las frecuencias. Claro.
claro. Y allí entonces, hay, por ejemplo, con Estados Unidos nos falta conectividad. Teníamos una aerolínea, American, pero que vuela hasta marzo, en la temporada de verano. Y bueno, y estamos trabajando para mejorar eso. Sí, porque ahí son decisiones de muchos actores a la vez. Ahí está economía seguramente incidiendo sobre la eventualidad de que haya subsidios a los combustibles, en fin. Algunas ideas... transporte. El Ministerio de Transporte ni que hablar, el suyo propio. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Podemos seguir hablando mucho más en las ediciones siguientes. Me quedo sí con lo que decíamos al pasar. En alguna forma, uno de los datos más relevantes del turismo de este tiempo ha sido el crecimiento en los cruceros. Y allí sí hay como una gran oportunidad. Por lo que usted dice, el número de visitantes, el volumen del gasto y sobre todo también lo que representa en el boca a boca después, porque es la mejor promoción. Exactamente, porque ocurre con el turismo de cruceros como el turismo MICE, el turismo de eventos, de congresos, de reuniones. Son turistas que vienen en este caso por un evento puntual. Por un evento puntual, conocen el país, quedan enganchados y después en un porcentaje alto vuelven a hacer vacaciones. Es mucho de lo que pasa con los cruceros, ¿no? Es mucho lo que pasa con los cruceros. Bueno, fue récord esta temporada en los últimos 8 años. Hay que remontarse 8 años para atrás para tener una temporada como esta. Casi 187 cruceros entre el puerto de Montevideo y el puerto de Punta del Este. Llegaron además los buques más grandes que han llegado en la historia a Uruguay, con más cantidad de pasajeros. Tuvimos hasta 5 cruceros en un mismo día, con pernoctes, es decir, tuvieron más tiempo en los puertos uruguayos, y por lo tanto, bueno, es un turista que gasta en gastronomía, en compras, en transporte, porque cuando bajan toman excursiones, etcétera. Hay todos subsectores que dependen mucho de este tipo. Así que realmente estamos trabajando. Acabamos de venir de la Sea Trade, que es el evento de cruceros más importante de las Américas. Después hay otro en Europa. Están confirmados un crecimiento de cruceros y de arribos a Uruguay para la próxima temporada. Incluye la gran posibilidad de que tengamos algún puerto habilitado más como el de Colonia. Claro. Cruceros a Colonia, hay una gran posibilidad. Todavía no está totalmente confirmado, pero estamos trabajando en eso. Muchas gracias, ministro. Gracias, Daniel. Es un placer. Tabaré Viera, el ministro de Turismo. Este es el plan Continúa por Canal 11 de Punta del Este desde Agencia Asertiva.